Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Querétaro, Historia y Leyenda. Con muchísimo gusto, como siempre, les saluda Jesús Reyes y en esta ocasión tenemos la visita de un personaje, yo creo que ya podemos llamarle un personajazo, aparte que tengo su amistad, me puedo vanagloriar de ser amigo de él. Tenemos la oportunidad de conocerle porque ya tiene un pie en Querétaro, ya para radicar en la ciudad de Querétaro, casi todo lo ha hecho su labor, vamos a enterarnos de qué estoy hablando, pero ya está con un pie en Querétaro y queremos aprovechar para pues, secuestrarlo unos momentos y que nos cuente sobre, bueno, pues, porque como toda construcción humana, de dónde viene, a dónde va, cómo se llama y cómo está. Bien, pues Edgar Federico Pulido, bienvenido. Muchísimas gracias, Will. Muchísimas gracias por atender Chucho. el llamado a Querétaro, Historia y Leyenda, donde la idea es dar a conocer personas, pero personas con su contexto, ¿no? con su labor, y que en Querétaro, digo, conozco la trayectoria, también es a nivel nacional, pero tenemos la oportunidad de que ya te vas a venir a Querétaro. Bueno, has estado desde hace ya más de 5 años, ¿no? Más de, no sé, yendo y viniendo. Y entonces repercute muchísimo en nuestro estado tu labor cultural. Bien, bueno, pues adelanto un poquito. Eres egresado de la UAM, ¿no? En la Ciudad de México, comunicación. Sociología, Chucho. Sociología. Aunque estudié comunicaciones también. Ah, muy bien. Entonces tenemos aquí a un sociólogo que también tiene toda la labor cultural y que estuvo pasando por varias instancias culturales en la Ciudad de México, que es TV UNAM, bueno, todo lo que a nosotros nos repercute de repente. Has estado trabajando allí y después de manera independiente es es la manera en que yo te conocí, ¿no? Así es, Chucho. Pues bueno, cuéntanos por favor, estos breves espacios, qué es lo que estuviste haciendo en la Ciudad de México, qué te trajo a Querétaro y bueno, después nos dices qué es los planes que se nos vienen. Pues mira, ¿qué me trajo a Querétaro? Ya es una situación que tiene ya más años, porque lo que me trajo a Giancarlo lo que me trajo a Querétaro fue mi hermandad con mi hermano, con Giancarlo, mi hermano, ¿no? Que él desde los 90s vino a radicar y a hacer su vida profesional y personal en la universidad, aquí precisamente en la Universidad Autónoma de Querétaro, precisamente contigo este patio, en el patio barroco, ahí fue mucho tiempo un espacio teatral universitario reconocidísimo que era el Teatrino, ahí empezó el teatro queretano universitario, bueno, desde luego antes con los cómicos de la legua, por supuesto, pero digamos en la etapa más actual, ¿no? Y bueno, mi hermano Giancarlo comenzó el proyecto, digamos, de la carrera técnico-teatral, ¿no? En donde pues empezó a forjar pues, las generaciones que hoy vemos, ¿no? Trabajando, ¿no? En el circuito teatral de esta ciudad. Y eso, y me trajo Querétaro pues una situación personal, ¿no? Derivado también de un problema de salud de mi hermano, ¿no? Eso me obligó a radicar, a empezar a radicar en Querétaro. Y construí con él un proyecto que se llama Los Constituyentes, que nació en una visita que hicimos al Teatro de la República, en mi carácter yo de simple... De turista, digamos. Turista, ¿no? Que evidentemente en Querétaro es parte de sus atractivos, ¿no? De este esplendoroso centro histórico del centro del país, ¿no? Y bueno, cuando lo conocí me pareció que era un lugar que reunía todas las posibilidades para hacer un espectáculo o recrear más lo que le ocurre. ¿Por qué no se recrea, no? El episodio del Congreso Constituyente, a efecto de tener un registro de qué pasó, pero cómo alimentar esa parte, digamos, de la retórica política, ¿no? Que puede ser pues, un ladrillo, ¿no? Y también un ladrillo, ¿no? Por la terminología, ¿no? Y además por el uso del lenguaje de la época. Entonces, había que darle un contenido íntimo a la historia y eso fue lo que hicimos filmado. Cuando salimos de este espacio, salimos con la idea de hacer un espectáculo que contuviera,
pantallas, que tuviera un lenguaje multimedia que ayudara a entender al espectador la historia completa, lo que sucedió ahí in situ, pero también lo que pasó alrededor, qué pasó en el despacho de Carranza, en sus reuniones con sus allegados, qué sucedía entre... En la tele. La parte que no tiene, digamos, no hay un récord histórico, no hay un testimonio de eso. Están los diarios de los debates, que eso ya era en principio pues una inmensa información maravillosa, ¿no? Ya estaba prácticamente, ahí estaba el corpus, ¿no? de la discusión. Pero lo más interesante, o parte de todo eso que se reflejó ahí, ocurrió antes, ¿no? En todo el contexto, ¿no? En todo el contexto de lo que estaba pasando en México y en el mundo. Porque este episodio no escapa tampoco a la historia, ¿no? En este momento, no escapa tampoco a lo que sucedió. La Primera Guerra Mundial, mano, el telegrama Zimmermann, ¿no? También. Cómo fue factor también en ese momento, incluso, o podía ser factor del curso de una guerra también, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hicimos primero? Le pedimos a un amigo, un querido amigo de mi hermano Giancarlo, alumno de él, Juan Carlos Cerecero, un dramaturgo de San Juan del Río, que ya teníamos la experiencia de ver, mi hermano Giancarlo dirigir una obra de él, una obra que se llama El Nido de la Urraca, también de la UAC. Juan Carlos pasó por Derecho, pero no terminó. Y entonces El Nido de la Urraca era el planteamiento, el básico es Cárdenas, el cardenismo, el México de los 30, una cárcel, un preso trans, Órale. un artista y su sometedor, ¿no? Su verdugo. Pero que también interpretaban varios personajes. Una pieza para dos actores. Y se montó y yo fui parte del proceso. ¿Y eso te jaló? Y yo dije, aquí está el autor. O sea, sí podías pensar, sí pensamos en otras posibilidades, por supuesto, pero, o sea, Juan Carlos es el escritor de los recorridos de San Juan del Río, ¿no? Es el diablito, el que se personifica como diablito, en fin. Estudiante de Derecho, o sea, pasó por Derecho, conocí al doctor Andrés Garrido del Toral. El doctor Andrés Garrido del Toral asesoró la dramaturgia, en fin. Se hace el libro, lo escribe Juan Carlos, un trabajo espléndido por la investigación y de entrega y además con su talento. Y ya teniendo el libro, presentamos el libro en 2009 en el Teatro de la República. Ahí presentamos el libro con la presencia de autoridades estatales, federales, de quien los editores, etcétera, ¿no? Y posteriormente, ya con el libro, la idea era hacer el espectáculo escénico en el marco del Bicentenario, del 2010. Porque pues, también estábamos el centenario, ¿no? Y estaba el tema del montaje la idea era hacer precisamente el montaje en el Teatro de la República. Nos dedicamos a impulsar esa idea para poder llegar, ¿no? a tener toda la producción para poder estrenar, como estaba previsto en noviembre de 2010, pero desafortunadamente los tiempos burocráticos, tú sabes, luego son complicados y el donativo más importante, que era de Conaculta, tuvimos apoyos también locales, estatales, llegó muy tarde. Fue insuficiente para lo que estaba previsto. Entonces, realmente lo que podíamos echar a andar pues era la obra cinematográfica, era la parte de las secuencias audiovisuales o de la secuencia cinematográfica que iba a acompañar la historia dramatúrgica, ¿no? Lo que sucedía en el teatro, pero acompañado de estos episodios audiovisuales, de estas secuencias cinematográficas que iban a intercalarse con el lenguaje teatral, ¿no? Y sí, pudimos hacer esa parte de ese rodaje, lo hicimos precisamente aquí en las locaciones más importantes del centro histórico referidas al tema. Y pues puedo decirte, Chucho, que causó realmente mucha expectación, porque la gente que estábamos ahí en la producción sabíamos que se había tejido algo que tenía, tú sabes, cuando algo tiene y ahí trae algo de carnita, ¿no? El proyecto. Y la verdad se contagió porque
Básicamente te cuento, para esta parte cinematográfica se trajo un crew, al director de fotografía, al realizador, al crew de iluminación, con un tráiler, con el equipo, digamos, también necesario para hacer una producción de calidad, ¿no? Pues paraban la vida cotidiana de repente en el centro para grabar escenas, ¿no? Y tú veías a la gente vestida de esa manera y los carros, mano. Todavía me acuerdo, ¿qué es esto? Ya cuando la vi la película, qué maravilla, sí, claro. Eso fue una experiencia pues, muy bonita, muy padre, pero pues de repente el centenario se fue y lo que nosotros teníamos pues era, ¿y ahora pues qué hacemos, no? Entonces lo que resolvimos, bueno, ¿qué tenemos? Pues tenemos este material. ¿Y este material cómo puede funcionar? Originalmente ya se había previsto que ese material podía tener otras utilidades, ¿no? Como crear algo que pudiera ser un documental o ser parte de un contenido, ¿no? Audiovisual. Y fue lo que hicimos. Editamos durante 2011, durante 2011 fue la edición de este material para un primer corte, hacer todas las secuencias, un segundo corte digamos, afinarlo, pero en el segundo corte nos dimos cuenta que era muy largo en el sentido de que no tenía ritmo, duraba, digamos, casi para llegar a un largometraje, que es de 80, 90 minutos. Nosotros teníamos 75, pero no teníamos ritmo, la historia no caminaba como debería de ser. Entonces lo que hicimos fue reducirlo en un tercer corte, pensando en un material para que tuviera una salida televisiva de menos de una hora, de 50 minutos. Y caminó ya poniéndole un prólogo y un epílogo y dándole un concepto en el cual es una ficción dramatizada de 50 minutos donde ves estos episodios intercalados. Concatenados ya. Ajá. Y funcionó porque se estrenó en Milenio Televisión en 2013, después se transmitió en TV UNAM, en SPR, en el canal 14, posteriormente en el canal 22 en 2016, en fin, tuvo una difusión importante, fue la que nos premió Pantalla de Cristal con tres trofeos, mejores valores de producción, mejor casting y mejor dirección de arte. Si te das cuenta, pues quiere decir que había una atmósfera, o sea, Querétaro fue un lugar bien, o sea, nos dio también la posibilidad de contar con el talento escénico de la ciudad. Ah, claro, ¿no? Sí, yo creo que un 80% de actores eran de aquí. Todos. Todos. Sí. Todos radicaban aquí. Y algunos en San Juan. Ya cuando vi la película dije... A todos. Claro, pero además, con todo respeto, pues con diferentes generaciones, con los viejos. Sí. Digamos, de adultos y... Recién egresados y hasta estudiantes. Y estudiantes y egresados, etcétera. Incluso el crew, parte del crew también se alimentó de toda la comunidad artística, ¿no? De parte de la comunidad artística de Querétaro. Bueno, funcionó. En 2017 llegamos pues con la idea de hacer el montaje. O sea, pasó todo ese tiempo, pero pudimos llegar. La idea era no perder el foco, ¿no? Y llegamos. Y en 2017 es cuando se estrena el espectáculo, ya no en el Teatro de la República, sino en el Teatro Metropolitano. Porque no, era imposible en el Teatro de la República. Se iba a hacer ahí el evento oficial del centenario, vino el presidente. O sea, no podía competir con el evento oficial. Lo adecuado era llevarlo a un teatro subutilizado para la comunidad artística de Querétaro, la comunidad teatral. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que llevamos a la comunidad artística con una obra de Querétaro, puedes decir, y técnicamente el inmueble es uno de los inmuebles mejor equipados de Latinoamérica. Tiene todas las condicionantes. Es un teatro muy excelente, un teatro excelente. Y ahí pudimos estrenar. Y fueron 8 funciones
muy bien concurridas, casi más de 4,000 espectadores en esas 8 funciones gratuitas, todas, como parte digamos, del marco del centenario de la Constitución. Y posteriormente, Chucho, teniendo ya esa experiencia y teniendo ya todo este bagaje de contenidos, ¿no? Y ya además con una entrevista previa que le había hecho al doctor Álvaro Matute en 2015, antes de fallecer, tuve la oportunidad de entrevistarlo porque él fue uno de los primeros historiadores que conoció también la obra literaria. Don Álvaro Él prologa el libro, ¿no? Él tiene un texto que pondera las cualidades digamos, de la verdad histórica de la obra, ¿no? Igual el doctor Aurelio de los Reyes, que es también otra eminencia, ¿no? Y entonces, el doctor Álvaro Matute, y además como nieto de constituyente, entonces pues, era un tema que le tenía mucha estima y mucha cercanía y además conocimiento. Entonces el doctor Matute lo entrevistó en 2015 haciendo un recorrido, pensando en hacer crónicas, aprovechando los materiales de la primera ficción, ¿no? De la ficción cinematográfica, y generar crónicas, pero pues no se maduró el proyecto y quedó pendiente. Pero más adelante ya no eran unas cápsulas, o sea, que era lo que se podía hacer, era un documental que diera registro de la parte teatral, escénica, que además acompañada de multimedia, que eso era un atractivo visual interesante. Y entonces teníamos todos estos materiales, teníamos la entrevista con el doctor Álvaro Matute, teníamos la posibilidad de poder accesar porque obviamente con el 17 pues se vino todo un boom informativo y de acciones acompañando el centenario, pues de muchas instancias, entre ellas, por ejemplo, la Filmoteca de la UNAM, y entonces es visible los archivos estos del Congreso Constituyente, los originales, la película original, y entonces ya teniendo esas referencias dijimos, bueno, vamos a hacer algo que haga este registro de todo esto en un largometraje documental. Y entonces, acompañando la entrevista de Álvaro Matute, entrevistamos al doctor Luis Barrón, un historiador del CIDE, muy especializado en la vida de Carranza, y de Carranza básicamente, y del momento de la Revolución, pero enfocado en Carranza, y con la visión como politólogo y también como estudioso del Congreso Constituyente en su parte política y del contexto, el doctor Ignacio Marván también del CIDE. Entonces con ellos teníamos la voz autorizada que podía contar y acompañar, teníamos las secuencias cinematográficas, teníamos las secuencias teatrales, teníamos este material cinematográfico original del hecho histórico que podía ilustrar lo que se estaba contando, ¿no? Y bueno, pues eso derivó en este largometraje documental que la Cineteca Nacional estrenó en marzo de 2020, justo 2 semanas antes de que comenzara la pandemia. Fue una sala pequeña, una sala de 120, desde 80 o 100 espectadores, pero las funciones más o menos como una mitad de audiencia, o sea, una buena audiencia, digamos, en términos de la Cineteca. Y bueno, pues se truncó la programación, ya no continuó, pero tengo como pendientes, te cuento, tengo como pendiente llevar este largometraje documental que está, digamos, en su formato para procesarse ya, para que se pueda difundir en las salas cinematográficas, con un formato que es apropiado para que se pueda proyectar en una sala digital y que tiene que ver con un DCP, ¿no? Y entonces es básicamente pues, que todo el audio y todo el diseño sonoro, toda la pista sonora quede en THX, en 5.1, y la parte de la corrección de color
básicamente me quiero enfocar, pero se me olvidó comentarte que esta ficción de 2012 que se hizo finalmente, se terminó con la coproducción de Estudio Churubusco. Estudio Churubusco participa y con eso podemos tener un acabado y le da un look al material espléndido, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un acabado ya cinematográfico. La experiencia de Cine Churubusco. Ajá. ¿no? Entonces, ahora con este largometraje documental lo acompañan como coproductores Estudio Churubusco, TV UNAM, Justicia TV y 1521, la productora que echa a andar todos estos elementos, ¿no? Todos estos productos. Y eso es los constituyentes ya como largometraje documental, que es, como te digo, espero poderla llevar a festivales, festivales enfocados a este tipo de materiales. A divulgación científica, ¿no? Sí, académica. Y es que el cine es tan diverso y hay tantos festivales, Chucho, que hasta para la parte histórica hay, ¿no? En fin, o sea, nuevas materiales, nuevas ideas, ¿no? De cómo, porque pues es interesante porque está formado a partir de productos generados propiamente y acompañados de la Filmoteca de la UNAM o del... Instituciones, ¿no? Instituciones, me refiero a instituciones no nada más como organigramas, sino verdaderas instituciones de transmisión de los saberes, ¿no? Respaldan la calidad de lo que hemos hecho. Y lo que me importa y lo que me gusta, y déjame con eso ya cerrar, a mí por eso te agradezco la presencia y la invitación a tu espacio, a su espacio, igual que saludos a nuestro buen amigo el maestro Cristian, Querétaro, historia y leyenda. Nosotros simplemente nos dimos cuenta que el queretano, que la ciudad de Querétaro es un lugar, es una comunidad, una sociedad que aprecia su historia. Sí. Que es un valor intrínseco para, digamos, la queretanidad, el aprecio por el acervo, por el valor histórico. Entonces nosotros lo único que hicimos fue aprovechar eso y darle una forma, ¿no? que la llevara pues a final de cuentas a entender que este es un lugar emblemático, es un patrimonio realmente histórico, cultural, no, o sea, internacional. Sí, sí, pues a eso viene, creo que en esto viene también para irnos despidiendo la cuestión del turismo cultural, ¿no? Turismo cultural histórico en la ciudad de Querétaro y en algunas otras municipios en derredor de la ciudad, que ya después viene el turismo ecológico en la sierra y todo esto, pero hablando de tu trabajo y del trabajo de compilación, yo creo que fue lo menos difícil encontrar locaciones, ¿no? Y donde estábamos, precisamente la Exprepa Centro. Y Querétaro es precisamente eso. Y no es nada más una queretanidad que se lleva en la cabeza, sino que en cada esquina, el piso de cantera, las paredes de cantera, las iglesias de cantera y todas ellas con historia. Así es. En fin. Se vive la historia. Totalmente. O se revive. Se revive. Muchísimas gracias. ¿De qué, Chucho? A ti, como siempre, un gusto verte. Pues gracias, gracias en verdad por la invitación. Bueno, se nos va terminando el tiempo. Agradezco muchísimo, bueno, aquí al equipo, a invitado, Edgar Pulido, y bueno, me despido esperando verles en la próxima edición de Querétaro, Historia y Leyenda, y igual, con el mismo gusto de siempre, me despido. Yo soy Jesús Reyes y hasta la próxima.